Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Jairo Antonio Popó Vallecilla. Yo soy licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias de las Religiones. Y el día de hoy, en nuestro programa radial, vamos a abordar el tema de la espiritualidad. Y la espiritualidad en ese marco de lo fundamental. Podemos utilizar esa imagen de lo sólido, pero también sin perder la dimensión de lo flexible, porque nuestra espiritualidad debe ser sólida en su base, pero en la práctica y en la vivencia también tiene que ser flexible para que se vaya adaptando a las condiciones contextuales, personales, sociales y eclesiales. En este programa vamos a analizar 3 puntos importantes de esa espiritualidad sólida y también cómo al final podemos contextualizarla, flexibilizarla y hacerla vivencial, hacerla carne en nuestra vida y que sea práctica para la mejora y el comenzar a construir de manera colectiva el reino en medio de nosotros. La espiritualidad podemos irla ubicando en 2 figuras muy importantes, una que es la espiritualidad de hilo y otra que es la espiritualidad de papel. Cada una de ellas tiene una característica que nos puede llevar a reflexionar sobre qué espiritualidad nosotros estamos hoy viviendo, qué espiritualidad estamos ejerciendo tanto de manera personal, de manera colectiva. Cuando digo colectiva, hago referencia a la manera eclesial y también cómo esa manera de vivir la espiritualidad en la iglesia se ve reflejada en nuestro hacer social. Es muy importante que en esos 3 puntos se base nuestra espiritualidad, en la parte personal, en la parte eclesial y en la parte social. Bueno, entonces volvemos a esas 2 dimensiones. La primera es la espiritualidad de hilo y la segunda es la espiritualidad de papel. Ahí nos dice el sacerdote Fray Nelson que estos 2 caminos de vivencia de lo espiritual son muy populares en nuestras pastorales. Primero, la espiritualidad de hilo. Es esa espiritualidad que está basada no en mi experiencia ni tampoco en mi vivencia social, sino que depende del liderazgo o del sacerdote, del obispo, de la religiosa, del líder juvenil. Y cuando esta persona falla, cuando esta persona demuestra su debilidad o cuando de manera eclesial se evidencian situaciones lamentables, delictivas, de abuso, y no solo los de abuso sexual, sino abusos de poder, de discriminación, bueno, todo lo que vemos día a día, pues esa espiritualidad se desvanece. Como decía Fray Nelson, esa espiritualidad de hilo se revienta, porque solo está anclada a un liderazgo, está por fuera de mí, esa base, que ya hablamos de esa parte sólida, ese primer momento, esa base sólida está anclada en un otro, en el exterior. Y en segundo nivel, él nos presenta lo que él denomina la espiritualidad de papel. Esa espiritualidad de papel es la que nosotros encontramos en los libros, en las reflexiones, en las homilías. Nos sentamos, escuchamos y leemos y nos sentimos satisfechos porque la espiritualidad en el papel o en el discurso nos parece satisfactoria, nos parece ideal, pero no la ponemos en práctica. Es como si viviéramos un éxtasis en nuestro oído cuando escuchamos, o nuestros ojos cuando leemos libros de espiritualidad, videos de espiritualidad, y esos 20, 40 minutos que estamos ahí nos sentimos los seres más extasiados porque reconocemos en el libro o en lo que estamos escuchando las fuentes excelsas de lo trascendente. Pero se acaba ese momento de efervescencia, de éxtasis, y continuamos con nuestra vida como si nada. Entonces allí esa espiritualidad solo se está basando en otro ámbito externo, que es el que yo pueda leer una doctrina, el que yo pueda leer a un líder espiritual, pero dentro de mi vida, dentro de mi contexto. Y lo más importante, dentro de mi relación con el otro, no hay ningún impacto de esa supuesta espiritualidad que me está llenando de placer. No podemos olvidar que la espiritualidad no se ancla en la experiencia trascendente de una persona dentro de la Iglesia Católica, se ancla en la experiencia de Jesús. Y allí yo voy a retomar 2 momentos especiales de la vida de Jesús que nos van dando esos
caminos, esas líneas para que nosotros vamos recorriendo con nuestra espiritualidad. Es desde allí, desde Jesús, que nuestra espiritualidad va cogiendo esas fuentes, esas bases y esa roca para sostenerla luego y después, como lo vengo diciendo, aplicando esa flexibilidad que debe tener en el momento de aplicarla en nuestra vida y en los contextos. Es desde lo sólido, como nos lo decía Fray Nelson, que estoy de acuerdo, pero llevarlo también a la flexibilidad. Y esa flexibilidad es lo que nos permite entrar en contacto, en diálogo con la realidad. El primer texto que considero fundamental para basar nuestra espiritualidad se denomina en las Biblias, está titulado como la regla de oro. Está en Mateo 6, versículo 12. Para mí es fundamental este versículo porque nos permite mirar, entrar a lo profundo de la espiritualidad cristiana desde la experiencia de Jesús. Y dice así: por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. En esto consisten la ley y los profetas. Y es que nuestra espiritualidad tiene que estar basada en, primero, la experiencia que tenemos de la bondad, del don, de la entrega de Dios hacia mí, hacia mi vida, hacia mi realidad. Y ese reconocimiento de esa gracia yo la proyecto a través de los mecanismos que me permite la iglesia al otro, al que está en una condición de no reconocer esa gracia o inclusive que la reconoce pero se siente en un momento de divagación, de descontento, de haber perdido esa esperanza y esa alegría. Entonces el primer texto, no lo olvidemos, nos da ese anclaje a la espiritualidad de Jesús. Lo encontramos en Mateo 6, versículo 12. También se conoce como la regla de oro. Y el otro texto que les quiero compartir está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, el versículo 33 hasta el 37. Y dice así: llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó Jesús, pues, a sus discípulos. Ese es el contexto. ¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Aquí termina ese texto. Aquí nos muestra cómo la espiritualidad de Jesús se basa en que seamos servidores. Y que al ser servidores estamos mostrando la espiritualidad no solo de Jesús, sino la espiritualidad del Padre. Porque siendo como niños, esa figura del niño que es el más débil, que es el que está atrás, el que está en lo último de las prioridades sociales, es allí, en esa figura, donde nuestra espiritualidad se va uniendo a la espiritualidad de Cristo y a la espiritualidad del Padre. Porque la espiritualidad no es solo ponerse a rezar, a orar todos los días, los rosarios, las devociones, que eso está muy bien, hace parte de nuestra historia eclesial y de nuestras tradiciones populares. Pero ese tipo de espiritualidad nos debe llevar a ir cada día caminando a la esencia de la espiritualidad cristiana. Y es una espiritualidad que nos lleva, nos conduce a la acción. Y ese accionar no solo de lo exterior. No es que yo voy y actúo y hago obras de caridad y me siento allí satisfecho internamente porque soy el Salvador. No, en ese texto donde Jesús pone al niño como la figura del buen hacer, la figura de la espiritualidad del Padre, es porque nuestros gestos en comunidad, ese aspecto importante de esos tres que ya hablaba al principio del programa, tienen que estar basados en la humildad del que da. Y ese que está dando desde la humildad está reflejando lo que él ya reconoce que se le ha dado sin merecerlo, la gracia. Entonces volvemos a esos tres pilares
que les propongo. Primero, una espiritualidad interna que reconocemos, una espiritualidad eclesial y una espiritualidad en contacto con el otro. Y teniendo como eje central lo que nos exponía Fray Nelson, entonces ya sabemos que nuestra espiritualidad no puede estar ligada a otro. La espiritualidad de hilo hay que eliminarla. La espiritualidad de papel, esa tampoco, porque leemos y escuchamos y después no hacemos nada. Entonces tenemos que ir construyendo nuestra espiritualidad primero en la experiencia de Jesús, en la vida de Jesús. Ese Jesús que nos muestra, que nos da las claves y las herramientas para tener una espiritualidad encarnada en una base sólida, pero en una actividad dinámica. Y esa espiritualidad tiene que ir concretizándose en nuestra vida, en nuestra experiencia eclesial y en nuestra práctica social. Por eso tenemos algunos modelos. En la historia se habla de grados de la vida interior, de escalones en crecimiento en Cristo y en la evolución que debemos tener en que Jesús va tomando señorío en nosotros. Eso es muy importante. Y es que nuestra espiritualidad tiene que estar mirando constantemente a Jesús. ¿Y cómo accedemos a la experiencia de Jesús? Tenemos dos vías importantes. La primera, la experiencia y la convivencia eclesial a través de los sacramentos y la vivencia en grupo, en comunidad de creyentes. Y la otra, el acercamiento a los textos bíblicos para conocer la experiencia del Jesús histórico. Entonces allí ya nos muestra ese primer camino de crecimiento interior de nuestra espiritualidad. Y ese crecimiento lo podemos identificar en tres etapas. La vía purgativa, que es vencer el pecado. Y cuando hablamos de vencer el pecado no es solo esos ejercicios de expiación que hacemos constantemente a través de algunos elementos que nos brinda la iglesia como la confesión, el arrepentimiento, que están bien, pero no podemos solo quedarnos ahí en un círculo expiatorio, casi llegados a la exageración, ¿no? Creyendo que cumpliendo con estos cultos ya estamos libres de pecado. No. También tiene que haber una transformación personal, esa transformación que le dice Jesús a la adúltera cuando le pregunta, ¿te han condenado? Ella dice que no. Él le dice, yo tampoco, y viene la palabra y la frase fundamental, no peques más, ¿no? Entonces es allí donde en esa transformación que nosotros reconocemos nuestro pecado, que tenemos herramientas para el cambio y comenzamos a cambiar y a construir una persona nueva, ya comenzamos nuestra vía purgativa. Después viene la segunda, que es la vía iluminativa, que es el conocimiento de la doctrina. Pues aquí lo que veníamos hablando, un poco el conocimiento que nos brinda todo el magisterio frente al tema de la espiritualidad. Y aquí tengo un texto en mis manos que se llama Evangelii Gaudium del Papa Francisco, donde nos muestra ya el camino actual de la espiritualidad eclesial. Y en el numeral 27 ya nos muestra un camino de nuestra espiritualidad en ese ámbito práctico. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios y el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Es muy importante este numeral 27 porque ya nos muestra cuál es la intención del Papa actual en ese punto de la dinámica de la espiritualidad aplicada a las acciones concretas dentro de la evangelización. Claro, Fray Nelson nos habla de una espiritualidad fuerte, una espiritualidad sólida. Claro, la base, cómo la vamos construyendo tiene que ser sólido. Pero ya en la actualidad, la concretización de esa espiritualidad tiene que tener un carácter dinámico, un carácter líquido, porque es ahí en ese movimiento dinámico, teniendo como base nuestra sociedad que está en constante movimiento, en constante dinamismo, en constante transformación, donde tenemos que identificar los puntos donde nuestra espiritualidad, que tiene esa base sólida, se hace también flexible para entrar ahí en el mundo espiritual del hombre y la mujer modernos. Porque si no, nuestra espiritualidad queda en un espacio anacrónico donde no tiene que decir nada a la actualidad, a la sociedad contemporánea, y solo se queda, ahí sí, vuelvo y repito, en un grupo de personas que hacen unos rituales, unas oraciones, pero que no tienen ningún contacto con la vida actual del que busca ese camino espiritual.
¿Por qué? Porque evidentemente la condición humana, dentro de lo que somos, está esa dimensión de buscar lo trascendente. Y allí todo ese valor, todo ese tesoro que tenemos que ponerlo en práctica y en pro de nuestra iglesia. Entonces seguimos en este camino de la espiritualidad de la mano de Fray Nelson y también de mis aportes que voy introduciendo dentro de esta reflexión. La vida espiritual nos debe mover también dentro de nuestros corazones una visión crítica de la realidad. No podemos hablar de que somos espirituales si vivimos aislados de lo que nos rodea, si vivimos aislados de los dolores de nuestra sociedad. Ya el Papa Francisco, como lo decía en la Evangelii Gaudium, nos está llamando a que entremos en contacto con las dificultades, también las esperanzas, pero que en medio de lo que vivimos, que no es un secreto, las guerras, la muerte, la injusticia y todo lo que cada día va mancillando la esperanza cristiana y la esperanza de vida y la esperanza de la humanidad, es ahí en medio donde nuestra misión se tiene que ver reflejada en nuestra alegría, en nuestro conocimiento de la realidad y en nuestras acciones concretas para mitigar las estructuras de muerte, odio y de discriminación que vive nuestro contexto. Si nosotros no unimos espiritualidad con acción, nuestra espiritualidad es caduca y no tiene nada que decir. Por eso es fundamental, es importante y se hace necesario que ya hoy estemos pensando cuáles son nuestras acciones concretas para hacer de la espiritualidad cristiana un programa activo donde primero, siguiendo la Evangelii Gaudium, se nos vea la alegría de ser cristianos, se nos vea la alegría de la esperanza de la vida y que en las acciones demostremos el amor que damos de manera desinteresada, como ese niño, como esa figura del niño que nos decía Jesús. Y allí, en medio de esa realidad, de esa adoración-misión, de esa contemplación-misión, pues ya estamos poniendo en práctica lo que nos decía en su primer momento Fray Nelson, en ese tercer nivel de esa espiritualidad sólida, en ese que debe ser encarnada en sí mismo y en la comunidad, y como lo dice el Papa Francisco en su texto base Evangelii Gaudium, y es esa iglesia en salida. Bueno, con esto terminamos este programa, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.